Muy buenos días, el día de hoy vamos a desarrollar la clase virtual de historia correspondiente a la Alta Edad Media, ¿está bien? Y para poder entender la Alta Edad Media, es decir, nos vamos a introducir finalmente en el feudalismo, vamos a recapitular algo que habíamos planteado en la clase anterior. ¿Está bien? Para que podamos nosotros entender cómo surge el feudalismo en Europa. Nos acordamos nosotros de las clases anteriores que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, una de las características geográficas y políticas que sufre ese territorio es que se fragmenta, ¿sí? Se fragmenta en distintos reinos germanos. Uno de esos reinos germanos fue el reino franco. El reino franco se caracterizó por tener a la dinastía merovingia. Los merovingios tenían un problema, era de que ellos primero eran muy belicosos entre sí, es decir, para obtener mayor cantidad de tierra se peleaban con personas que también eran de la dinastía merovingia. ¿Sí? Ese fue el primer problema. Y el segundo problema del reino de los merovingios fue que ellos consideraban que el reino era la propiedad personal del rey. Por lo tanto, cuando el rey moría, el reino se fragmentaba en partes iguales y se dividía entre sus hijos. Hijos que, lógicamente, como ya dijimos en el punto anterior, se peleaban entre sí para poder obtener una mayor cantidad de tierras. ¿Está bien? Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A que el reino franco se caracterice por ser sumamente débil. Ahora, hacia 1751, un hombre llamado Pipino el Breve creó una nueva dinastía y él hizo algo que no habían hecho antes los merovingios. Era que él se une con la Iglesia Católica. ¿Sí? Tiene el apoyo de la Iglesia Católica y crea una nueva dinastía que se llamó la dinastía carolingia. En esta dinastía carolingia es donde va a florecer el sistema feudal. ¿Sí? Entonces, habíamos quedado que en Europa existían una gran cantidad de reinos germanos, pero a fines del siglo VIII únicamente perduraba el reino carolingio. ¿Sí? Y el reino carolingio se había instalado en toda la zona de las Galias. Ahora, Carlomagno, que era el rey de los carolingios, se propuso o tenía como principal objetivo recuperar la unidad romana, pero con una característica más, con un plus, que era lograr defender y también extender por todo el territorio la fe católica. ¿Está bien? Carlomagno entonces es coronado emperador por el Papa, ¿sí? Eso es muy importante, eso quiere decir que el que le da el poder es el Papa al emperador en la Navidad del año 800 y emprende una campaña para expandir tanto sus territorios como el catolicismo. ¿Qué le va a pasar a Carlomagno? Va a ser exitoso en sus campañas, pero con el tiempo va a empezar a tener un par de problemas, que es que Carlomagno no puede estar en todas partes. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a decir, bueno, en cada uno de los territorios que yo he conquistado, lo que voy a hacer es dividirlo en zonas. Esas zonas van a ser llamadas condados. Los condados van a estar a cargo de un conde. Ese conde tiene la supremacía, tiene el poder militar, por el momento solamente militar, y puede tomar algunas decisiones políticas, ¿sí? Ahora, van a haber zonas en donde es más peligroso, ¿sí? Porque están, por ejemplo, zonas fronterizas donde estaban pegados al enemigo, son zonas más peligrosas. Entonces ahí no solamente va a haber un conde, sino que va a haber también una marca. Marca se le llamaba al destacamento militar, ¿sí? O sea, va a dejar soldados en ese lugar, ¿está bien? Entonces, la marca va a estar a cargo del marqués, ¿sí? Y el marqués también tiene poderes en cuanto a lo militar.
Pasa el tiempo, Carlomagno muere en el año 814 y sus sucesores, obviamente siguiendo la línea merovingia, van a luchar entre sí para conseguir conquistar esos territorios, ¿sí? Y finalmente no solamente vamos a encontrar de que se empiezan a pelear entre sí los carolingios, sino que van a tener que enfrentar diversas invasiones externas. ¿Sí? Entonces no solo se estaban peleando desde adentro, sino que tienen invasiones desde el exterior. ¿Está bien? Estas invasiones del exterior, ¿de dónde provenían? Tenemos que del norte venían los vikingos, del este venían los húngaros y por el sur y por el oeste venían los musulmanes, es decir, personas con otra fe encima, que no era la católica. ¿Cuál va a ser el resultado de estas luchas tanto internas como externas que se producen en lo que quedaba del Imperio Carolingio a la muerte de Carlomagno? Como resultado de estos continuos ataques y de las invasiones internas, vamos a encontrar que la situación en el Imperio Carolingio era sumamente inestable. Abundaban los robos, los saqueos, las matanzas, los incendios, tanto en los poblados como en los campos. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? ¿Sí? Van a haber reyes carolingios todavía que quedaban. Había varios, porque dijimos de que el reinado se dividía entre todos los hijos de Carlomagno, y todos eran reyes, ¿está bien? Entonces, estos hijos devenidos en reyes carolingios van a tomar una determinación. Van a darle poderes políticos y militares a los duques, a los condes y a los marqueses, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto en la práctica? En la práctica, tanto los duques, los marqueses, como así también los condes, van a obtener una gran cantidad de independencia, porque van a tener el poder político, es decir, van a poder tomar decisiones en su jurisdicción, decisiones políticas, van a poder cobrar impuestos, van a poder movilizar a sus tropas, ¿está bien? Van a poder, y esto es muy importante, administrar la justicia, por lo tanto pueden hacer las leyes, y esto les da una gran independencia y un gran poder sobre las personas que viven en su territorio. ¿Cuál es la consecuencia? De que estas personas van a ser los que tengan el poder durante toda la época feudal. ¿Y cómo se llaman? Se llaman señores feudales, ¿sí? Entonces, para recapitular, un señor feudal es una persona que había sido nombrada bajo el Imperio Carolingio como duque, como marqués o como conde. Esta persona tenía ahora poderes militares y poderes políticos. Y esta persona podía administrar justicia, cobrar impuestos, encargarse de toda la población. Absolutamente todas las decisiones pasaban por estas personas y se les llamaba señores feudales, ¿sí? Con el tiempo, el poder de los reyes, no es que los reyes desaparecieron después de esto, el rey seguía estando, seguía teniendo sus tierras, pero ¿cuál era la característica? Y esta característica se mantuvo durante toda la época feudal. La característica que vamos a encontrar es que el rey es un señor feudal más. Tiene exactamente el mismo poder que el rey que el señor feudal, ¿sí? Nada más que tiene mayor honor, porque es el rey, ¿está bien? Entonces, por eso solamente se lo va a llamar el primero entre sus iguales. Pero, fíjense, es el primero entre sus iguales, todos tienen el mismo poder. Todos los señores feudales tienen el mismo poder y el rey es un señor feudal más. ¿Está bien? Bueno, ¿en qué se basa el poder del señor feudal? Los señores de la nobleza, ¿sí? Que habíamos visto que en las sociedades germanas no eran todos iguales, sino que había gente que era más rica y gente que era más pobre. La gente que era más rica y los romanos que habían quedado, que eran más ricos, ¿sí? Van a constituir un grupo de gente de la nobleza, ¿no? Y empiezan a relacionarse entre sí y con las personas que no son de la nobleza, es decir, con los campesinos, a través de un vínculo llamado el vínculo del vasallaje. ¿Qué es el vínculo del vasallaje? Es un vínculo que obliga a una persona a guardar fidelidad a otra.
¿sí? ¿En qué consistía? El señor feudal, ¿sí? Era la persona que tenía más poder y que tenía tierras. Entonces, esta persona además contaba con hordas, es decir, contaba con gente armada que defendía el territorio y a las personas en caso de que haya una invasión externa o en caso de que venga otro señor feudal a invadirlos. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? El señor feudal hacía una promesa de proteger a ese campesino si a cambio ese campesino le daba trabajo, le prometía fidelidad y le prometía estar a su servicio. Ese era el vínculo de vasallaje. ¿Está bien? Entonces, el señor feudal, ¿qué era lo que prometía? Brindar protección militar y económica. Les daba los medios para subsistir a su vasallo. El vasallo, que era el campesino, lo que le prometía era primero fidelidad. Solamente podía tener un señor feudal, no podía tener varios. ¿Está bien? Y debía acudir siempre al llamado de su señor cuando lo necesitaba, tenía que pagarle impuestos, ¿sí? Debía vivir en sus territorios solamente, no podía vivir en otro territorio que no fuera el de él, y además podía ser llamado para diversas tareas, ya sea trabajar sus tierras, como administrar los dominios, cobrar impuestos, cualquiera sea la función que le pidiera el señor feudal. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de un señor feudal, estamos hablando de una persona que tiene poderes políticos y militares y también judiciales sobre un territorio. Ese territorio se llamaba señorío rural. El señorío rural, ustedes lo tienen en la página 268 y 269, donde tienen un dibujo, ¿está bien? Era un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra estaba dividido en diferentes secciones. ¿Sí? Había una sección que era donde vivía el señor y su familia, que eran construcciones de piedra que generalmente estaban rodeadas por una muralla y por un foso, para que en caso de que hubiera algún tipo de invasión externa, llamaba a los campesinos que vivían en su señorío feudal, los metiera dentro del territorio, levantara el puente levadizo, ¿está bien? Y quedaran protegidos. ¿Está bien? La muralla tenía también lugar para poner a soldados para que defendieran esa parte del señorío. ¿Está bien? El señor y su familia vivían dijimos, en una edificación, y además había otras edificaciones dentro del mismo territorio para hospedar a las personas si así fuera necesario, y también para guardar comida. Era fundamental que el señor feudal guardara comida para tiempos de guerra, porque tenía que hacerse cargo de todos los campesinos. Eso lo exigía el vínculo feudal. ¿Sí? Entonces, había otra sección del señorío feudal que era donde vivía el campesino. Las viviendas de los campesinos con sus familias eran mucho más austeras, ¿sí? Estaban hechas de adobe, de madera, de paja, y tenían poco mobiliario, tenían obviamente espacios mucho más reducidos, y se caracterizaban por tener una huerta y un par de animales para poder subsistir. Pero, ¿qué pasa? Es una economía de subsistencia, es decir, yo tengo que producir exactamente todo lo que yo consumo. Y en ese pequeño espacio que tenían los campesinos y sus familias no podían producir todo. Entonces había otra sección del señorío rural que se llamaba tierras comunales. Las tierras comunales son fundamentales en el feudalismo. ¿Por qué? Porque en la tierra comunal vos como campesino, vas y sacás todo lo necesario para poder subsistir, ¿sí? Es decir, sacas madera, vas y cazas animales, vas y pastás a tus animales allí, ¿está bien? Era tierra comunal porque se llama así, porque pertenecía a todos los campesinos por igual. ¿Está bien? Y en esas tierras comunales, la principal característica que tiene a principios del feudalismo es que el señor no puede cobrar impuestos por utilizarla. ¿Está bien?
Después tenemos otras secciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la capilla, que ahí se realizaban todos los eventos religiosos y en caso de que no estuviera el cura, porque no era común que el cura estuviera siempre en el territorio, sino de que los curas iban de señoría en señoría, entonces cuando llegaba el cura, ahí casaban a todo el mundo, bautizaban a todos los chicos que no habían sido bautizados, ¿sí? Se daba la misa por los difuntos, etcétera, ¿no? Y ahí se guardaba el registro de las personas, es decir, en cada una de las capillas se anotaba quién había nacido, quién se había muerto, quién se había casado. ¿Está bien? También había otras zonas, como por ejemplo los puentes. ¿Sí? Los puentes podían tener un peaje cobrado por el señor. Teníamos el molino, ¿sí? Para hacer la harina, no, los campesinos lógicamente no tenían su propio molino, tenían que alquilarle el molino al señor feudal. Y por último teníamos los mansos. Los mansos eran las tierras que tenían que trabajar los campesinos, pero que toda la producción iba para el mantenimiento del señor feudal y su familia, y para que en caso de que hubiera una invasión se guardaba toda la producción de los mansos ahí detrás de las murallas, a fin de que pudiera servir de sustento a el señor y todos los campesinos que estaban bajo el vínculo de vasallaje. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.